Running Tour, las mejores carreras en Maratón Radio. Estamos hablando de la Behobia San Sebastián, hablamos de la carrera, de sus antecedentes y de quiénes la organizan. Y cuando hablamos de la organización tenemos que hablar del Club Deportivo Fortuna. Un Club Deportivo Fortuna con muchísimos años a sus espaldas, un Club Deportivo Fortuna con una historia vasta, sin lugar a dudas. Queremos charlar con su presidente, Enrique Cifuentes. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, pues hablábamos de la historia que tiene detrás la Behobia San Sebastián. Hay que hablar de la historia del Fortuna y, como decimos, pues es un club antiguo y un club muy amplio, ¿no? Algo más que un club, que diría aquel. Lo que sí tenemos claro es que, bueno, es un club muy plural, es decir, que desde el principio ha sido un club que ha tenido la puerta abierta a todo el mundo, que ha tenido secciones deportivas y que siempre ha dado una prioridad absoluta a que todas las personas puedan practicar deporte. Y cuando digo todas las personas, lo digo con toda idea, porque ha habido para hombres y mujeres, incluso en los tiempos más difíciles que en los que la mujer estaba casi predestinada para las tareas caseras, etcétera. Bueno, hubo sus roces en tiempos de la dictadura por ese motivo, pero ha sido un club que, eso, como te he dicho, desde el principio ya se enfocó a hacer cantidad de pruebas en la calle, en los paseos, en la montaña, siempre abiertas, casi nunca en pistas cerradas. Y esa ha sido un poco siempre la vocación de nuestro club, o sea, del deporte para todos y a ver, deporte abierto, deporte visible para todo el mundo. Un Fortuna que nació en 1911. 19. Perdón, sí, en el 11, sí, me da la Behobia. Exactamente, 1911. Bueno, era la época en que aquí en España empezaron a formarse los clubes deportivos. Eran los tiempos en que la sociedad industrial pues había hecho nacer una cosa que se llamaba el ocio, ¿no? Y entonces el tiempo que los hombres dedicaban al ocio era el tiempo que vino a ocupar el deporte reglado. En aquella época se fundaron cantidad de clubes, final del siglo XIX, comienzos del XX, y el Fortuna pues fue uno más de ellos. Y se inició, como te he dicho antes, en una modalidad, entonces no existía el deporte profesional, se hizo en una modalidad que permitía pues prácticas a la vez que espectaculares de cara al público, pues que cualquiera pudiera participar en una u otra actividad. Enrique Cifuentes lo preside desde 1980, ¿no? Si no me equivoco. 81, sí, esos son 38 años ya, sí, quizás sean demasiados, pero la verdad es que no tiene mucho mérito. O sea, aquí, si no te apartas, te pueden reelegir eternamente hasta que la muerte nos separe. Bueno, Las cosas son así. Si tenemos que marcar momentos históricos dentro de todo ese recorrido desde 1911 del Fortuna, ¿dónde nos tenemos que detener? El mérito fue desgraciadamente el estallido de la guerra civil, porque en los tiempos entre 1911 y el 36 el Fortuna era un club realmente potente que organizaba campeonatos de España, pruebas con muchísima participación en diferentes disciplinas deportivas. Lo que fue el triste periodo 36-39 y todo lo que vino después supuso un declive en la historia del Fortuna, que poco a poco pues fue perdiendo fuelle, tenía épocas mejores, peores, pero hubo un segundo hito que fue en el 1979, cuando un buen amigo ya fallecido, Pancho Gómez, que ha sido directivo del Fortuna, pues nos planteó a los que éramos entonces unos chavalillos, pues recuperar una antigua carrera de la que no habíamos oído hablar, que era la Behobia San Sebastián, ¿no? Era una prueba que había tenido modalidades por relevos y modalidades en línea, pero siempre con muy poca participación de lo que eran atletas de entonces o los corricalares, que eran los que corrían por apuestas, pero hablamos de pelotones de 20, 30, 40 personas, ¿no? Entonces en el 79 se nos plantea esa posibilidad de hacerla como prueba popular abierta, que bueno, teniendo en cuenta lo que ha sido la tradición del club y un poco sin saber muy bien en qué nos embarcábamos, porque yo de hecho vengo del mundo del montañismo y a mí eso me sonaba un poco a chino, pero decidimos dar ese paso adelante y bueno, pues ese es el momento en que cambió por completo la historia reciente del club y a partir de ahí
pues bueno, nos llegaron, empezamos a coger nombre, a dejarnos ver. El Ayuntamiento de San Sebastián pues nos hizo gestores de algunas instalaciones deportivas, que nos permitió ampliar más el número de secciones, tener una base física fija para el club. Creo que simplemente que somos uno de los clubes que ha sabido sobrevivir a los cambios históricos, pero vamos, que no me considero ni más ni menos que otros. Simplemente hemos tenido suerte, acierto en tener unas especialidades, unas actividades que nos han dado posibilidades de ensanchar nuestro horizonte deportivo. Porque hay que tener en cuenta que todos los ingresos que se consigan con unas otras actividades, y por supuesto en primer lugar la de San Sebastián, todas van destinadas única y exclusivamente a lo que es la finalidad deportiva. Vemos el deporte así, respetamos que por supuesto que hay otras formas de verlo. Esa es la nuestra. Si eso es ser más que un club, yo lo veo simplemente pues una modalidad más de club. Y hacia el futuro, mirando hacia el futuro, ¿hacia dónde apunta el Fortuna? ¿Cuáles van a ser sus próximos años, sus objetivos, sus perspectivas de cara a, pues eso, a la próxima década? Los objetivos no los cambiamos porque siguen siendo la promoción del deporte para todas las personas. Ahora estamos haciendo un especial hincapié en la promoción del deporte para las mujeres, sobre todo con el proyecto 50-50-25 en la BEO de San Sebastián. Es importantísimo para nosotros ese aspecto. Hay un sector muy relevante de la población, que son las mujeres, que no tienen asumido todavía en la justa medida lo que es la práctica del deporte. Y por lo que se refiere al cómo va a ser el club, bueno, tenemos claro que seguimos teniendo una directiva amateur, no profesional, desde que yo tengo el honor de encabezar, pero que luego en los clubes, si quieres salir adelante, tienes que tener una plantilla técnica, tienes que tener unas personas que profesionalmente se dediquen a organizar eventos, a organizar las secciones, a organizar lo que es la mecánica interna del club, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, nuestra tarea es más bien de orientar hacia dónde queremos que vaya el club, de tutelar todos esos procesos, pero hay que tener clara esa división entre lo que es una dirección amateur desinteresada y desvinculada del resultado económico, para que no nos influya en nuestras decisiones, y por otro lado una gestión profesional o semiprofesional de una serie de personas que son imprescindibles también. Pues Enrique Cifuentes, muchísimas gracias por acercarnos pues esa filosofía y también esa historia del Fortuna, del club organizador de la BBVA San Sebastián, que tiene tanto pasado a su espalda y esperemos que también tanto futuro por llegar. Nos saludamos también en los días previos de esa BBVA San Sebastián, de esa nueva edición que viviremos también juntos allí en Maratón Radio. Muy bien, pues un placer y hasta cuando quieras. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.